Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente el día de hoy. Qué hermoso día que nos regala el Señor. Gracias por sintonizar Radio Peniel. Gracias por visitar nuestra página www.patriciawalker.org. Gracias por sus saludos, gracias por sus mensajes que son tan edificantes. En nuestro programa anterior hablamos sobre las mentiras que encadenan al ser humano que le impide crecer espiritualmente. Recapitulemos un poco sobre el tema de la influencia del temor. Habíamos dicho que el temor es la emoción más antigua mencionada en la Biblia. Recordemos cuando Adán le dijo a Dios: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Allí brotaron sentimientos de miedo, de soledad, nerviosismo, de incapacidad para actuar, indecisión por causa de la desobediencia, ¿verdad? El temor es una emoción que tiene la habilidad de destruir nuestros sueños y esperanzas, bloquear nuestro camino o confundirnos hasta el punto de paralizarnos. El espíritu de temor nos hace sentir que estamos solos. Cuando el Señor nos dice, pues no te he dado espíritu de temor, es claro observar que el temor no proviene de Dios, sino que es una influencia negativa que puede impedir a la gente tener éxito en el trabajo, en sus relaciones o impedirles disfrutar de la vida, así como obstaculizar su crecimiento espiritual. Leímos en Deuteronomios capítulo 7, versículo 2, dice: cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Nos vamos a enfocar de manera específica en el temor que no viene del Señor y que debe ser derrotado, es decir, no permitir que su influencia nos incapacite. Y vamos a recorrer una serie de versículos que nos permitirán observar las diversas formas que el temor puede influir en nuestra vida si no se lo impedimos. Veamos Daniel capítulo 4, versículo 5. Dice: tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías, estando en mi cama, dice, y las visiones de mi mente me aterraron. ¿Sí? Aquí observamos el temor producto de los propios pensamientos, ¿verdad? De los sueños, a veces las pesadillas, ¿verdad? Que seguramente habrás experimentado tú también. En Job, capítulo 4, versículo 13 al 15 dice: entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Son esos momentos, ¿verdad? Muy particulares en que se tiene un sueño, un sueño terrible, una pesadilla, incluso se puede hasta percibir la presencia de algo negativo. Aquí Job lo está experimentando, dice que pues, a él se le erizó la piel, ¿verdad? Ciertamente esos momentos son de temor, que muchos hemos experimentado también, ¿verdad? No son fantasías, sino que son experiencias que se pueden vivir. En Isaías capítulo 21, versículo 4 dice: desvaría mi mente, el espanto me sobrecoge, el anochecer que anhelaba se me convirtió en terror. Fíjense cómo la mente juega aquí un papel muy importante. Los pensamientos. Nosotros podemos producir un tremendo miedo, terror por lo que estemos pensando, ¿verdad? Y temer a algo que se acerca. Por ejemplo, en este caso dice el, el anochecer, el que venga la oscuridad, el quedarse solo, el que no sabe qué va a pasar, en fin, empieza a desvariar
dice, en su mente, empieza a manejar muchos pensamientos, muchas ideas que pueden llevar a la persona a paralizarse, ¿sí? En Lucas capítulo 2, del versículo 9 al 10 dice, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de un resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Por supuesto, el temor a lo desconocido, ¿verdad? Cosas nuevas, ciertamente hay un gran temor de pronto a las manifestaciones de Dios, porque pues Dios es un Dios sobrenatural, ¿verdad? Ese que no podríamos estar en su presencia porque es tan excelso, ¿no? Tan hermoso, su presencia es tan imponente que todos caeremos de rodillas ante esa presencia porque es imposible quedarse de pie. Y es ese, en este caso, es un temor santo, ¿verdad? Del cual hablaremos también en otra ocasión, y hoy nos estamos enfocando, repito, exclusivamente a ese temor negativo, al temor que no proviene de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 18 dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a la distancia. ¿Quién no tiene temor a la naturaleza? ¿Verdad? ¿Quién no tiene temor a cuando hay un terremoto, un huracán, lluvias fuertes? Es un temor impresionante que realmente nos paraliza, ¿no? El escuchar los truenos, los relámpagos, eso es impactante. En Jonás capítulo 1, versículo 10 dice, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Recuerden que Jonás no quiso obedecer al Señor y se fue en sentido contrario, se subió a un barco y después el Señor produce una fuerte marea, ¿verdad? Y que ellos les confiesa, dice, láncenme a mí al agua porque yo soy el que está provocando la ira del Señor. Entonces, cuando hay un gran temor cuando se trata de huir del Señor, ¿verdad? Por no obedecerle. Entonces la persona, por supuesto, se va a sentir culpable sabiendo hacer lo correcto y sin embargo no lo hace. Eso produce un gran temor. Así que ese temor, pues, obviamente, habremos de evitarlo porque yo creo que es uno de los peores temores, el saber que debiste haber hecho algo y cuando ves las consecuencias de esa desobediencia, ¿verdad? Ese temor que abraza el corazón, las emociones, los sentimientos, al ser humano, es y debe ser terrible, terrible. Así que el temer es una gran trampa. Dice Proverbios 29-25 que temer a los hombres, ¿verdad? Resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Ciertamente no solamente el estar temeroso de lo que nos rodea, sino que temer al hombre, ¿no? Dice que me puede hacer el hombre si Dios está conmigo. Entonces, cuando vivimos bajo esa temblorosa influencia del temor, sentimos miedo, obviamente, ¿verdad? Esto implica que la persona está totalmente controlada por el temor, ¿sí? Eh, y más que cualquier otra emoción, el temor tiene la capacidad para determinar cómo vivimos, ¿verdad? Una persona puede vivir sumamente limitada. Si no logramos dominarlo, entonces el temor dominará cada aspecto de nuestra vida. Nos dirá cómo pensar, nos mantendrá encerrados, aislados, ¿verdad? Hay personas que no quieren dar un paso fuera de su casa por el temor. Y estar atemorizado significa vivir esperando recibir malas noticias, que ocurra una desgracia o que una nueva enfermedad afecte nuestra vida. Eso es terrible, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, tenía terror a la oscuridad. Las sombras
se convertían en amenazadores monstruos, ¿verdad? Veía como que parecía que venían al acecho, ¿no? Que venían a atacarme. Y lo que más me atemorizaba no era solo la ausencia de luz, sino el sentirme sola en medio de la oscuridad, ¿verdad? Ya que todos dormían, pues yo me sentía sola, ¿verdad? Que estaba desamparada. Yo pienso que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese sentimiento, ¿verdad? Experimentar soledad es el sentimiento más angustiante y atemorizante que el ser humano pueda soportar. Cuando Adán vivió ese sentimiento por primera vez, considero que debió ser aterrorizante, que lo hizo buscar refugio, ¿no? Para sentirse seguro. Recuerdan que él corrió, dice, y que se escondió cuando escuchó la voz del Señor porque él se sentía atemorizado, se sintió de pronto solo, desamparado. Y por supuesto, eh, aquellos temores y soledad que yo experimenté en mi infancia me convirtieron además en una persona sumamente nerviosa e insegura. Y por supuesto, ahora reconozco que el temor tiene la capacidad de impedir que encaminemos nuestros pasos hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida y nos imposibilita para comprender la seguridad que nos brinda su amor. Cuando vivimos bajo la influencia del temor, caminamos por la vida sospechando de todos y de todo. No esperamos amistad de nadie, pero tampoco podemos brindarla. Y cuesta trabajo, cuesta mucho, ¿no? Tomar decisiones por temor a elegir la opción incorrecta. Y para algunos, sus intentos fallidos tal vez tuvieron su origen en las palabras de un padre que siempre les decía que nunca harían nada bien. Entonces, no hacen nada por temor a equivocarse. Recuerda que son las mentiras. Es aquello que no es verdadero, que genera caos, confusión. Mentira es aquello que no es verdadero, que produce confusión. Cuando alguien nos hiere de alguna forma, en realidad ha dicho o hecho algo que va en contra del orden y la verdad de Dios. Nos deja heridos, nos deja confusos y sin paz. Porque son las mentiras que encadenan al ser humano, que dañan su salud emocional e impiden su crecimiento espiritual. Pero la verdad es aquello que es real y todo lo real proviene de Dios. Así que necesitamos conocer la verdad, que es la única que nos hará libres. Dios dice, no temas, más de 300 veces. ¿Sí? Hay uno temas para cada día del año y para cada circunstancia que habremos de enfrentar. Antes que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, Dios le dijo, no temas. Lo mismo ocurrió con Gedeón cuando tuvo que liberar al pueblo de sus enemigos. Cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María, un ángel le dijo, no temas. A Josué le ordenó, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Pablo le insiste a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Jesús le dice a Juan, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Pablo le enseña a los romanos, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Pablo insiste, así que podemos decir con toda confianza, el Señor
es quien nos ayuda. No temeremos. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Jesús enfatiza, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Estas palabras de aliento aseguran a quienes están dispuestos a recibirlas que la presencia de Dios estará ante cualquier desafío que deberán afrontar. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar amenazas y peligros inminentes, pero la presencia de Dios les dio la seguridad de que Él estaba con ellos. Cuando cruzaron los límites de la tierra prometida, Dios les dijo al pueblo: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Te invito a reconocer las promesas de Dios y a apropiarte de ellas para vencer los temores que enfrentes, no solo en la actualidad, sino también aquellos que vienen de tus recuerdos, los que enturbian tu futuro. Recuerda que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene un futuro, una esperanza. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro protector, Él es nuestro refugio. En Él encontramos la paz, en Él encontramos la seguridad, la confianza. Simplemente es aprender a experimentar la verdad de las Escrituras y permitir que esa verdad nos haga libre de la influencia del temor. Recuerda que la influencia es solamente un susurro a tu oído, una idea para que tú la creas, una idea ahora sí que basada en la mentira, por supuesto. Es una influencia, no es una posesión, es una influencia, una sugerencia para que tú experimentes el temor, para que tú te paralices, para que no sigas adelante. Esa es la influencia del enemigo, el intento, el engaño, la mentira, ¿verdad? Y que la cual nosotros no debemos creer. Dios nos ha llamado a ser libres, a libres de la influencia. Así que Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad para decir no, ¿verdad? Experimenta esa verdad de las Escrituras, lee la palabra de Dios, lee todo lo relacionado a la protección del Señor respecto al temor. Él nos insiste, no temas, porque yo estoy contigo. Y esa verdad te hará libre de esa influencia negativa que es el temor. Te invito a que nos acompañes en nuestros siguientes programas. Seguiremos hablando sobre la influencia de diferentes emociones negativas sustentadas en la mentira. Recuerda, Dios desea verte bendecida y con éxito en la vida, y su palabra nos enseña cómo lograrlo. Hasta la próxima.